Dios les bendiga, gracias por permitirme estar con ustedes una semana más. El Señor derrama su misericordia para con nosotros, guiándonos en su palabra. Y ciertamente los redimidos podemos cantar, exaltar, clamar, gracias. Gracias a nuestro Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz. Gracias por su vida, su obra perfecta, por su muerte dolorosa, pero hermosa y llena de perdón. En su resurrección y en su exaltación. Por eso hoy vamos a platicar justamente de cómo fue exaltado nuestro Señor. Mira, quiero comenzar platicándote. Esta imagen dio la vuelta al mundo durante meses, en el ámbito deportivo sobre todo. Fue allá en 1952, durante una competencia de natación de larga distancia frente a lo que es la costa de California, allá en los Estados Unidos. Esta joven nadadora de nombre Florence Chadwick, ella intentó cruzar el canal de Catalina. No era una nadadora amateur. Años antes se había convertido ella en la primera mujer, imagínate, en cruzar nadando el Canal de la Mancha en ambas direcciones. Es decir, sabía lo que hacía y estaba preparada. Sin embargo, aquel día las condiciones meteorológicas, climáticas eran complicadas. Para empezar, el agua, tú te imaginarás, en el Pacífico Norte, tremendamente fría, muy, muy fría. Pero además ese día ocurría algo en particular. Había una densa neblina que ciertamente dificultaba, para empezar, la visibilidad, pero también la maniobra, el nado. Y ella estaba completamente agotada porque no podía ver el horizonte. A lo mucho su visibilidad rozaba los 15 metros y además iba nadando. Estaba agotada. Nadó durante 15 horas, un poco más. ¿Tú te imaginas nadar durante 15 horas? Y los entrenadores, por supuesto, la coacheaban, la animaban, estaban en embarcaciones pequeñas, siguiéndola, monitoreándola y la animaban a seguir adelante. Sin embargo, llegó un momento en que ella les dicen, ¿saben qué? Sáquenme de aquí. Sáquenme ya del agua. ¿Eh? Cuando finalmente sube a la embarcación, ella descubre atónita algo sorprendente. Y lo que descubre es que estaba a menos de 1 kilómetro de llegar a la meta. O sea, tú imagínate eso. Más tarde, en una entrevista, ella declaró, mira, no era el frío, estaba acostumbrada. No era el cansancio, estaba acostumbrada, sabía cómo hacerlo. Creo que si hubiera más bien, al menos hubiera podido ver la costa, hubiera logrado. Lo hubiera alcanzado. Pero no podía verla, esta neblina le impidió mantener la vista en la meta. Y abandonó a nada de llegar. Ahora que vamos a leer Hebreos 3, ahora que lo vamos a leer, hay una pregunta que tenemos que plantearnos en esta mañana. ¿Qué sucede cuando un creyente, una creyente, deja de mirar o deja de fijar su mirada en Cristo? Y comenzamos a mirar o fijar nuestra atención, nuestra vida, nuestra mirada y nuestro corazón en otras cosas. ¿Qué ocurre cuando las preocupaciones, los temores, las responsabilidades, las decepciones, las heridas
o incluso nuestras propias fuerzas comienzan a ocupar el lugar que solamente Cristo debería de ocupar en nuestra vida. Te lo comento porque vamos a ver precisamente lo que le ocurrió en aquel entonces al pueblo de Israel, pero también lo que nos ocurre a nosotros. El autor se va precisamente a la historia del pueblo hebreo siendo rescatado justamente de Egipto y atravesando ese desierto. Y el autor afirma que el problema de Israel en el desierto no fue la falta de información, no fue la ausencia de Dios, no fue ni siquiera la falta de milagros. El problema fue que dejaron de confiar y fijar su mirada en nuestro Señor. Y la verdad es que cuando la confianza deja de descansar en Dios, amadas, cuidado, el corazón inevitablemente se endurece. Vamos a platicar de esto, pero antes vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, queremos exaltarte, queremos ser transformados, renovados, guiados por tu santo y bendito Espíritu. Usa tu palabra, mi Señor. Eres tú quien cambia y transforma corazones. Permítenos, mi Señor, fijar esta mañana y por la eternidad nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada, recuerdan que estábamos en el capítulo 2 de Hebreos, si nos acompañaste, escuchábamos esta solemne advertencia que hacía el autor diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y platicamos acerca de ello. Vimos que la respuesta no era esforzarnos más, la respuesta no era tampoco confiar más en nosotros, la respuesta no era aumentar nuestras muchas actividades dentro o fuera de la iglesia. La respuesta, lo platicábamos y lo encontramos aquí resumido de una manera hermosa en el capítulo 3, toma tu hoja de trabajo en esta mañana, porque la respuesta se encuentra en esas primeras palabras del capítulo 3 que vamos a leer juntos. El versículo 1, si lo tienes ahí en tu hoja, por favor, vamos a leerlo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, encierra esa palabrita, por favor. Considerad. Dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ok, aquí en este contexto, en el Nuevo Testamento, la palabra considerad significa contemplar cuidadosamente. Nos deja esta idea. La palabra considerar nos lleva hacia eso que contemplamos cuidadosamente. Es, y lo dice otra versión, fijar nuestra mirada. Si tú lo buscas en otra versión, NBI, NTV, viene precisamente traducido como fijar nuestra mirada. Es observar atentamente, enfocar deliberadamente, no por accidente, es enfocarnos intencionalmente, a propósito, deliberadamente en Cristo Jesús. En otras palabras, les dice, miren a Cristo, mírenlo. Porque vivimos, y no me vas a dejar engañar, en una época donde prestamos atención a todo, absolutamente a todo. Noticias, redes sociales, problemas, trabajo, familia, hijos, marido, ministerios, iglesia, opiniones de terceros. Pero pocas veces nos detenemos a contemplar, considerar, bajo ese concepto, contemplar profundamente a Cristo. Y ahí es donde empieza nuestro primer punto de esta mañana. Cristo sigue siendo suficiente. ¿Por qué está titulado así? Porque el mundo nos dice lo contrario.
No basta Cristo. Necesita riqueza, popularidad, fama, recursos, atención, aprobación, validación. El mundo nos dice necesitas mucho más. No es suficiente. Y Hebreos dice sí, sí lo es. Sí lo es. El autor de la carta de los Hebreos empieza con una comparación que ha generado mucho revuelo a lo largo de los siglos. El día de hoy lo sigue haciendo, pero lo coloca precisamente para decirles, miren, tan suficiente es que Cristo es mucho mayor que Moisés y el pueblo hebreo. Y les empieza a explicar. Tenemos que entender algo bien interesante aquí. Hebreos no está intentando disminuir a Moisés. Moisés, tú lo sabes, fue uno de los hombres más extraordinarios de toda la historia bíblica. Fue escogido por Dios, condujo a Israel fuera de Egipto, recibió la ley de Dios, intercedió por su pueblo. Es más, la Biblia lo llama amigo de Dios, ¿cierto? Ok. Sin embargo, aun siendo un hombre tan extraordinario, sigue siendo solamente eso, un hombre. El texto dice en el versículo 5, lo tienes también ahí en tu hoja, Hebreos 3:5 dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo? Ok. La Biblia, el Padre, el Espíritu Santo, la palabra, reconoce la fidelidad y el amor de su siervo. Moisés fue fiel, pero era eso, un siervo. Luego el autor añade en el versículo 6, pero Cristo como hijo, ahí está, sobre su casa. Entonces, Moisés, por supuesto, gran siervo, pertenecía a la casa, pero resulta que el dueño de esa casa es Cristo. Moisés servía dentro de la casa y lo hacía maravillosamente bien, pero Cristo gobierna sobre su casa. Moisés apuntaba a Cristo y Cristo es el cumplimiento de todo lo que Moisés anunció. ¿Por qué comentamos esto? ¿Por qué lo hace el autor? No se trata de generar una competencia teológica, no es generar precisamente esa competencia entre Moisés y Cristo, porque Cristo no compite con nadie. Los reyes compiten, los líderes compiten, los hombres compiten, Cristo no. Cristo no. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor, porque Cristo es Rey de Reyes, Cristo es Dios. Moisés, al igual que tú y yo, necesitaba de un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? De Moisés, de Jorge y de todos los que estamos aquí. Es Cristo nuestro Señor. Cristo. Y eso tiene implicaciones enormes para nuestra vida. Enormes. Porque muchas veces, así como en ese momento, esta comunidad quería regresar a los viejos rudimentos y quería regresar a la ley de Moisés y someterse una vez más, así también nosotros el día de hoy tal vez no vayamos hacia Moisés, que muchos lo están haciendo en el mundo evangélico, pero sí también de repente estamos empezando a colocar nuestra necesidad, nuestra confianza, nuestra esperanza en otras cosas o en otras personas. Puede ser líderes, puede ser riqueza, puede ser poder, puede ser incluso dentro del mundo cristiano, en los maestros, programas, en métodos, en tradiciones, incluso en nosotros mismos. Pero todo aquello que no sea Cristo, tarde o temprano, te lo digo por experiencia,
mostrará o revelará sus muchas limitaciones. Al principio puede funcionar, pero de verdad, tarde o temprano va a mostrar sus limitaciones. Solo Cristo es suficiente, solo Cristo permanece, solo Cristo no falla. John Owen escribió alguna vez y dijo, la contemplación, ese considerar, la contemplación constante de la gloria de Cristo es el gran secreto de la perseverancia cristiana. Ahí lo tienes en tu hoja. La contemplación de Cristo, el asombro. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso la semana pasada? Del asombro nuestro hacia su grandeza. Yo creo que hoy tenemos que preguntarnos un poco, hablando de este tema, a ver, ¿dónde estoy buscando honestamente? Examinemos nuestros corazones. ¿Dónde estoy buscando mi seguridad el día de hoy? ¿En mis capacidades? ¿En mi experiencia? ¿En mi estabilidad? ¿En mis recursos? ¿En mis hijos? ¿En mi matrimonio? ¿En mi ministerio o en Cristo? Porque, mira, cuando Cristo ocupa el lugar correcto en nuestro corazón, todo lo demás, tu capacidad, tu familia, tu matrimonio, que es importantísimo, bellísimo, es una bendición de Dios, es tesoro. Tu trabajo, tu capacidad, los pocos o muchos recursos. Cuando Cristo ocupa el lugar correcto en nuestro corazón, todo lo demás también encuentra su lugar correcto. Todo lo demás. Pero cuando cualquier otra cosa ocupa el lugar de Cristo, las cosas no van a salir bien. Ok. Después de esto uno podría decir, perfecto, ya nos quedó claro, Cristo es mayor que Moisés, no tengo problema en ello, tampoco entonces en mi fidelidad. Lamentablemente no es tan sencillo. El autor de Hebreos conoce y conoce muy bien la historia de Israel. Y esa historia ha demostrado, ha demostrado que el problema del pueblo de Dios en aquel entonces y nuestro problema el día de hoy, fíjense algo bien interesante, nunca ha sido la falta de información, es más, no ha sido ni siquiera la falta de evidencia de Dios. El problema ha sido la respuesta del corazón humano, la respuesta del corazón humano. Por eso el escritor, después de que exalta a Cristo sobre Moisés y explica perfectamente el por qué, advierte acerca de algo bien interesante. El peligro de endurecer nuestro corazón, porque uno pensaría, ya con esta información, perfecto, ¿cuándo me voy a desviar? Nunca. ¿Cuándo voy a tropezar? Nunca. ¿Cuándo voy a cambiar a Jesús por algo? Nunca. Aguas. ¿Cristo sigue siendo suficiente? Sí. Pero el corazón, nuestro corazón, puede alejarse de Él. Si te das cuenta en el capítulo 3, a partir del versículo 7, el tono cambia. Ya no está enfocado en un sentido cristológico, sino que ahora dirige su atención a nosotros. Y nos dice, miren, por todo esto que les acabo de platicar, atención. Dice en el versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? Si oyereis. Fíjate entonces, parece algo lógico, pero el problema no era auditivo. O sea, no es con escuchar, el problema no era auditivo. Israel escuchó. Es más, ni siquiera visual. Israel, el pueblo de Dios,
vio prodigios, milagros impresionantes, cosas que tú y yo, es más, jamás veremos. Lo vieron. No solamente lo vieron, lo vivieron, atravesaron el mar. Caía el maná, lo recogía y comían. ¿Me entienden? Entonces no era una cuestión auditiva. Ellos experimentaron la provisión, presenciaron la gloria de Dios. Entonces, amadas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema es el corazón. Y ese es mi problema también. Y ese es nuestro problema también. Ellos escuchaban con los oídos, pero se resistían con el corazón. Y aquí encontramos una advertencia, porque es posible, escucha, es posible escuchar sermones durante años, estudiar la Biblia durante años, asistir a la iglesia durante años y aún así desarrollar un corazón endurecido. No porque dejemos de escuchar información, la información la estamos recibiendo y de manera constante, sino porque estamos dejando de responder a ella. Estamos dejando de responder a ella. ¿Cómo pasa esto? No es de la noche a la mañana, no te despiertas y dices, ¿qué me pasó? Soy una cristiana de corazón endurecido. Estoy completamente fría. No, la verdad es que un corazón endurecido no aparece de la noche a la mañana. Se forma lentamente, silenciosamente. Cada vez que ignoramos su palabra, cada vez que justifico mi pecado, cada vez que posponemos la obediencia, cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios, ese endurecimiento es progresivo. Por eso el Espíritu Santo repite esta palabra bien interesante que dice hoy. Son 3 letritas, H-O-Y. El Espíritu Santo es clarísimo. No mañana, no cuando sea más conveniente, no cuando ya tengas tiempo en tu agenda, hoy. No cuando las circunstancias mejoren, no cuando el matrimonio se arregle, no cuando los hijos vuelvan al redil, hoy. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre ocurre en presente. En presente. Si tú te das cuenta, todos estos mandamientos están aplicados en un tiempo presente. No dice honra mañana a tu padre y a tu madre. No. Dice honra. ¿Cuándo? Ahorita, en este instante. En este instante. Jesús dice, ¿quieres ser discípulo mío? Sí. Bueno, ¿sabes qué? El siguiente mes te niegas a ti mismo, el próximo año tomas tu cruz, nos programamos, hacemos cita y me sigues. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y vámonos. La obediencia ocurre en el presente. Y por eso yo quiero invitarte a meditar un poco. Es sencillo. ¿Hay alguna área donde Dios ha estado hablando contigo y nos seguimos resistiendo? ¿Hay alguna actitud? Ahí está en tu hoja. ¿Hay alguna actitud que justifico constantemente? ¿Hay alguna preocupación? ¿Alguna preocupación que me impide confiar plenamente en Él? ¿Hay algún temor que ocupa más espacio en mi mente y en mi corazón que Dios? ¿Hay algo que no te deja dormir en las noches? ¿Que ocupa el lugar de nuestro Señor? Recuerda, el mayor peligro para el creyente no está en dejar de escuchar acerca de Cristo. Muchos piensan eso. No, es que, no. El mayor peligro
de un creyente no es dejar de escuchar acerca de Cristo. El mayor peligro es dejar de escuchar a Cristo en mi vida. Por eso el autor insiste en algo a continuación. Otra vez, fíjate, Cristo nunca deja de ser suficiente, ¿eh? Nunca. Cristo sigue siendo suficiente. Por eso, no camines sola. No camines sola. Aquí es uno de los versículos más lindos y prácticos de este capítulo. Vamos a leer Hebreos 3, el versículo 13. Dice, antes, exhortaos, ¿cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice, hoy, otra vez, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca, no dice por el engaño del diablo y por el engaño de los espíritus chocarreros y por las maldiciones, no, por el engaño del pecado. ¿El pecado de quién? Pues el nuestro. Dios nunca, esto es importante, porque está muy de moda en el siglo XXI, está muy de moda. Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida en solitario o en aislamiento. La perseverancia cristiana es un proyecto comunitario. Es un proyecto comunitario. Necesitamos a otros creyentes. Creyentes defectuosos, con virtudes, con dones, con errores que nos harán reír, que nos harán divertirnos, que nos darán consuelo, que también nos van a defraudar, que nos van a fallar. Esto es un hospital de almas. Necesitamos de otros creyentes. Necesitamos ser exhortados, ser guiados. Necesitamos ánimo. Necesitamos oración. Necesitamos lo que la palabra dice, koinonia. Comunión. Hoy también está muy de moda, bueno, todos sí nos llevamos padrísimo, nos conocemos un poquito, pero este asunto es nada más de mi familia y yo, termina, ahí nos vemos. Mi vida cristiana es instruir nada más a la familia, nosotros trabajar como matrimonio, pero con permiso, hasta ahí. Necesitamos saber el gozo y la necesidad de vivir en comunidad, particularmente, y se los digo de verdad, particularmente lo que ustedes están haciendo es hermoso, es maravilloso. En el tema de mujeres, esto es especialmente importante para las mujeres. ¿Por qué? A ver si están de acuerdo conmigo. Ustedes, amadas, suelen ser excelentes, de verdad, excelentes ayudando a otros. Me consta, a mi esposa y a mí, me consta. Pero ¿sabes qué? Y lo digo con mucho cariño, son muy malas permitiendo que otros les ayuden. ¿Sí o no? Mira, me consta, damas, mujeres, mamás, esposas, hijas, escuchan, acompañan, sirven, aconsejan, sostienen, pero muchas veces cargan sus luchas en silencio y solas. ¿Sí o no? ¿Y cómo terminamos? Agotadas. Los puños, mira, de pelo se van así. ¿Sí o no? Y yo sé que lo hacen por sacrificio, por amor, por compasión, por misericordia, por no ser una carga. Lo sé, pero no tienes por qué caminar así. ¿Quién te dijo eso? Por eso el texto nos recuerda que Dios nos ha dado una iglesia como un medio de gracia. No están llamadas a luchar solas como el mundo lo quiere hacer ahora.
No están llamadas a perseverar solas. No están llamadas a soportar solas. Charles Spurgeon decía esto hace ya un buen ratito. ¿Y qué razón tenía cuando decía, miren, aguas, las brasas separadas del fuego, poco a poco, se enfrían? Las brasas, por muy brasa, por muy grande, por muy al rojo vivo, separadas del fuego, poco a poco, se enfrían. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Por eso nos necesitamos. Sí, muchas veces no somos compatibles. Sí, pensamos distintos. Sí, tenemos un carácter complejo. Sí, pero somos ovejas precisamente de nuestro Señor, el buen pastor. Nos necesitamos orar juntos, recordarnos mutuamente quién es Cristo. Porque cuando una hermana comienza a cansarse, otra puede volver a traerla al camino, levantarla, sostenerla. Cuando mañana sea difícil para ti, alguien puede recordarte las promesas de Dios. Y cuando el corazón comience a desanimarse, porque nos va a pasar en algún momento, no somos perfectos, le ocurrió a los más grandes profetas de la Biblia. El mismo Moisés llegó un momento que le dijo a Dios, mátame. Se lo dijo, ¿eh? Elías también estaba desesperado, Job mismo. David, hubo momentos de verdad que desfallecía. Grandes profetas como Jeremías. Necesitamos fijar y considerar a Cristo siempre y acompañarnos. Acompañarnos. Es más, hay veces que necesito que me señale nuevamente quién es mi Salvador. No tiene nada de malo, no me hace menos cristiano, no hace que mi fe sea débil. Yo necesito todos los días ir a Cristo, todos los días. Y eso quizás es lo que necesitamos algunos en esta mañana escuchar. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Hay un Salvador. Él sí es fuerte todo el tiempo y Él sí te sostiene todo el tiempo. Y también tienes una familia espiritual. Está tu familia del reino, que Dios ha puesto a tu lado para ayudarte y que tú ayudes a otros a seguir fijando su mirada en Cristo. ¿Sale? Ya vamos a terminar. Quiero acabar con lo siguiente. Hay algo que también las mujeres comprenden profundamente. La verdadera seguridad, confianza, si tú quieres, no siempre proviene de tener todo resuelto o de tener todas las respuestas, ni de entender cada detalle del camino que tenemos por delante. Muchas veces la paz, tú dime, simplemente llega al saber quién está caminando contigo a tu lado. ¿Cierto o no es cierto? Pueden estar pasando mil cosas, pero si sabes quién va contigo al lado y confías en esa persona, vamos. Hay paz, en medio incluso de guerras. Bueno, ese es precisamente lo que el autor nos quiere dar a entender. Esa pequeña diferencia entre esa fe frágil y una fe que confía y que persevera no por sus esfuerzos, sino por quien considera y fija su mirada. La fe que permanece no descansa en nuestra capacidad de comprender todos los propósitos, la voluntad, la sabiduría perfecta, la palabra a la perfección, sino descansa precisamente en la fidelidad de aquel que ha prometido sostenernos hasta el final. Con esa verdad en mente llegamos al último punto de este capítulo 3 en esta mañana. Otra vez, Cristo sigue siendo suficiente. Así que sigue confiando. Cristo sigue siendo suficiente. Así que
Sigue confiando hasta el final. Vamos a leer, son 16, 7, 18, 19. Ok, cuatro versículos están en tu hoja. Aquí hace precisamente énfasis, trae a colación en contexto la situación del pueblo hebreo sobre el desierto y hace un recuento de los daños y al final de cuentas les dice, miren, ¿saben por qué pasó esto? Vamos a leerlo. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron? O sea, no era falta de información, no era falta, oyeron y se rebelaron. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? El gran Moisés los iba liderando y aún así. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que? 19. Como podemos ver, no pudieron ¿qué? Obviamente se refería a la tierra prometida, ¿verdad? La incredulidad. ¿Qué pasa con la incredulidad? La incredulidad siempre minimiza a Dios y maximiza todo lo demás. Problemas, amenazas, afanes, etcétera, circunstancias, lo que tú me quieras decir. Para que un problema te preocupe inmensamente, Dios tiene que estar siendo minimizado. Eso es la incredulidad. Por eso ellos se rebelaron. Mejor nos hubieras dejado morir en Egipto. Ven nada más, aquí nos tienes con este cornflakes que cae todos los días de la... ¿No? ¿Dónde está el pescadito? Y prefieren regresar. La incredulidad siempre minimiza a Dios y maximiza los problemas. La fe hace exactamente lo contrario. La fe no niega las dificultades, ahí están, son palpables, se sienten en carne propia, pero la fe reconoce que Dios es más grande que ellas, que está en control de ellas, que estamos sobre su soberanía y que Él nos ha rescatado. Eso lo sabía Pablo perfectamente. Por eso dice, mira, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es más, ¿te acuerdas cuando llegan a las fronteras de la tierra prometida ya con Josué y pues mandan a los espías, ¿no? Y regresan esos espías. ¿Cuántos mandaron? Ok, y los primeros 10 que dicen, no, hombre, ay, son gigantes y nosotros como langostas, ¿te acuerdas? Minimizan la incredulidad. No era el temor, no era una cuestión logística, no era una cuestión militar, era minimizar, era incredulidad. Minimizar a Dios y maximizar los problemas. Y no es que no fuera un gran problema, por supuesto que iba a ser un gran problema. Y por supuesto que estaban grandotes y estaban muchísimo mejor armados. Pero ¿qué pasa? Cuando Josué y Caleb regresan y dan su reporte. Pues sí, muy grandote lo que tú quieras, pero vámonos. De una vez. Dios va con nosotros. Ya fuimos, ya vimos, no es fe ciega, cruzada, no. Ya fuimos, analizamos, hicimos el scouting. Esto es de nosotros. ¿Por qué? No por nosotros, porque Dios va con nosotros. Lo mismo con David y Goliat. David no era un niño tonto, ingenuo, sabía perfectamente cómo defenderse, manejar la onda maravillosamente bien. Prácticamente era un francotirador con eso. Pero no era un tonto, sabía lo que estaba ahí. Todo el pueblo de Israel lo sabía, nadie le quería entrar. Pero él dijo, es que no voy yo. Es que no sabes quién va delante de mí. Eso hace completamente la diferencia. Nosotros, nuestra incredulidad minimiza a Dios, pero nuestra fe fijada, considerad a Cristo. Las cosas cambian. No mágicamente, no es que vayan a desaparecer, la realidad ahí está. Hebreos nos está llamando a través
de este pasaje a confiar en un Salvador extraordinario, no en nuestras propias fuerzas. Cristo el día de hoy, en el 2026, con todo lo que tenemos, amadas, y con todo lo que viene en esta nación y en este mundo, Cristo sigue siendo suficiente. Cuando tu salud falte, Cristo será suficiente. Cuando tus fuerzas disminuyan, Cristo seguirá siendo suficiente. Cuando los hijos tomen decisiones que nos preocupan y nos sacan canas verdes, Cristo seguirá siendo suficiente. Cuando no entendemos qué está pasando, cuando tengamos temor del futuro próximo, Cristo sigue siendo suficiente. Cuando atravieses temporadas de dolor, Cristo sigue siendo suficiente. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó es fiel. Conclusión. Mantén tus ojos en Cristo. Yo sé que tienes muchas obligaciones, muchas responsabilidades, muchos pendientes, muchas cosas por hacer. Pero mantén tus ojos en Cristo. Esta es una verdad muy sencilla. Quiero que te la lleves a casa el día de hoy. Tú no vas a ser sostenida por la fuerza de tus manos aferrándose a Cristo. Vas a ser sostenida por la fidelidad de Cristo aferrándote a ti. No es cuán fuerte me puedo aferrar, no, es que Él está aferrado a mí. Su diestra victoriosa me acompaña. Por eso podemos perseverar. Por eso, porque Él nos sostiene. ¿Qué sostiene este gran país? La gracia de Cristo. ¿Qué nos sostiene a ti y a mí? La gracia de Cristo. ¿Por qué este mundo no se ha desaparecido en una guerra nuclear? Por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Por eso podemos confiar. Por eso podemos seguir adelante. Y por eso incluso, porque el día de mañana a los 46 o a los 90, acostado tal vez plácidamente en mi cama o en una situación repentina, en algún momento voy a partir a la presencia de mi Señor. Y tengo que estar con el gozo y la tranquilidad de saber que Él es bueno y que Él sigue siendo suficiente, incluso en mi muerte. Sigue siendo suficiente. Por eso, y lo vamos a ver más adelante, pero leamos juntos. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, quien es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, ¿dónde está? Sentado a la derecha de Dios, intercediendo por ti y por mí. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, mi Señor. Permítenos fijar nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Deleítate solo en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú sostienes el corazón de tus hijas. Recuérdales, mi Señor, que pueden confiar en ti, que se pueden sostener de ti, que su esperanza está en ti, que tú lo eres todo, mi Señor, porque lo entregaste todo por amor a ellas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.